Leí ayer la noticia del fallecimiento del filósofo francés Jean-Luc Nancy. Honestamente no sabía mucho de él, solo que había escuchado alguna conferencia suya y una entrevista que le hacían en France Culture en el programa de Le Chemin de la Philosophie. Ayer volví a escuchar ese podcast de la entrevista que le habían hecho en diciembre de 2018. Muy interesante. Siempre un placer escuchar a alguien que sabe hablar bien y que enlaza conceptos y no palabras sin sentido. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención, muchas me llamaron la atención, pero una fue un comentario respecto a su vivencia de mayo del 68. Entonces él debía tener 20 y pocos años. Y decía que él, en mayo del 68, no se planteaba el futuro. No buscaba una respuesta de qué nos depara el futuro, cuál es el sentido, sino más bien suspender la reflexión, suspender el futuro en ese punto, estar en la situación. Se podría hablar mucho de esto, pero lo que me llama la atención es ese punto de ruptura que marca ese momento, ¿no? Entonces, admito que me fascina mucho mayo del 68, aunque no lo viví, yo nací después. Leí cosas, en concreto quizá la lectura que más me ha marcado, no quiero aquí inundar esto con libros, pero es esta, de Gabriel Abriac, mayo del 68, una educación sentimental, seguida por una reedición hace 3 años, manteniendo el texto inicial, pero añadiendo algo más, mayo del 68, fin de fiesta. He leído algunas cosas más, pero esos dos libros son realmente, o este libro con su reedición hace 3 años, es muy clarificador y rompe un poco con los falsos mitos o con la mitología fácil de, del momento. Admito que esa época me fascina, pese a no haberla vivido. Y llevo un tiempo escribiendo una novela en que sus protagonistas son de mi generación. Luego no vivieron en mayo del 68, como tampoco lo viví. Pero sí creo que es lícito hacerse la pregunta, ¿qué vivimos nosotros después de eso? ¿Qué punto de ruptura? ¿Qué punto de hacer saltar todo hemos vivido o ni siquiera hemos podido vivir? ¿Existe ese punto? ¿Existió? Nosotros, generación post-68, los que nacimos de los héroes del 68, los que hemos sido gobernados por los que entonces llegaban a la política en mayo del 68. Al fin y al cabo, si uno piensa en los gobernantes de los años 80 a 90, son gente que eran adolescentes o jóvenes en mayo del 68. ¿Qué hemos aprendido de ellos? ¿Qué nos han transmitido? ¿Qué queda de ellos, de lo que ellos vivieron como adolescentes en aquella época? Admitiendo que España y Francia eran distintos y que en todos los países se hizo las cosas distintas, pero aún así, ¿qué queda de eso? ¿Qué hemos vivido nosotros que pueda ser comparable? ¿Hay algo comparable? ¿Hay algo después de eso? ¿Cómo nos marcó eso? En eso estaba pensando, en eso estaba escribiendo ahora. Y esa reflexión es la que quiero transmitir, si lo consigo, en el texto ya casi finalizado. ¿Qué hemos vivido nosotros que sea un punto de ruptura? ¿Hemos roto algo? ¿Hemos cambiado algo? ¿Había algo que cambiar? ¿Es posible cambiar algo aún? Admito que no tengo una respuesta final, pero sí aproximaciones. Quisiera solo compartir esto
como punto de arranque de futuras discusiones, espero, sobre esta novela. Si tenéis interés, si queréis añadir algo y si queréis compartir algo sobre lo que pensáis que hemos vivido los que nacimos en los inicios de los 70, finales de los 60, ¿qué hemos vivido? ¿Qué marca nuestra generación? Nosotros no somos 68. ¿Somos qué? Caída del muro de Berlín, Torres Gemelas, globalización, Internet. ¿Es eso suficiente? ¿Eso es un punto más o un punto de ruptura? Lo podemos hablar, ¿verdad?